actualidad con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el Rumbo. Bueno, regresamos en este Rumbo de la mañana y vamos a recibir a don Luis Carvajal, quien es ambientalista y una voz autorizada incluso. Yo de atrevido y sin su consentimiento, cuando vi la designación del señor Miguel Seara Hatton, dije, ¿por qué no ponen a Luis Carvajal de ministro de Medio Ambiente? ¿Y quién te ha dicho que Luis Carvajal quiere ser ministro de Medio Ambiente? Pero eso soy yo, por motu propio, y yo, porque si hay un compromiso de verdad con el medio ambiente, es la gente seria que hay que poner, que ha velado todo el tiempo. Pero Seara Hatton es un hombre serio y siempre ha velado por el medio ambiente. Y los economistas no tienen derecho a ocupar posiciones generales. Buenos días, Luis. Buenos días. Mira, no hay una profesión del medio ambiente. Contrario a lo que cree mucha gente, yo soy biólogo, pero contrario a lo que cree mucha gente que cree que el ambientalista es un biólogo o un químico especialista en mediciones de parámetros ambientales o un geógrafo o un ingeniero que trabaja elementos. No, un periodista trabaja la dimensión ambiental porque la información es fundamental en los procesos ambientales y no es un abogado. No importa la profesión, cualquier persona puede tener sensibilidad y conciencia para proteger el medio ambiente. Porque el ambientalismo no es un tipo de conocimiento, es una actitud ética frente a una relación. O sea, yo no soy ambientalista por ser biólogo. Yo conozco muchos biólogos, incluso muchos ecólogos de profesión, que son enemigos del ambientalismo, siendo ecólogos. Por lo tanto, no es la formación que tú tienes, sino cómo tú te relacionas con ella. Y en el caso de Seara Hatton, es una persona que había manifestado hasta ahora, y esperamos que lo siga manifestando, una preocupación integral por la sociedad dominicana. Sus informes desde el PNUD te revelaban el carácter múltiple de los factores que inciden sobre la sociedad, y los temas ambientales fueron tocados. Ciertamente, él no tiene relación con la administración de ese ministerio. Pero no nos olvidemos, el primer ministro fue historiador. Tuvimos sociólogos, médicos. Bueno, tuvimos un biólogo que fue Omar Ramírez. Pero en la medida que usted viene, y quizá el otro que pudo haber estado cerca era Jaime David, que además de psicólogo, de psiquiatra, era agrónomo. Bueno, Ernesto Reina venía del área de la ingeniería civil, pero en realidad, exceptuando a Omar Ramírez, ningún ambientalista o alguien vinculado al problema ambiental ha sido ministro del Medio Ambiente. Vamos a ver, hay muchos temas en materia medioambiental que tenemos que abordar en la República Dominicana, pero vamos a iniciar hablando sobre esta información que la semana pasada el gobierno ofreció de que iba a instalar unas plantas de desalinización de agua. Yo, cuando veo eso, digo, bueno, aquí hay dos cosas de entrada. Es verdad que se proyecta que en el mundo va a haber un problema en unos años con el tema del agua potable, que hay países que han implementado esto, pero yo digo, un país como el nuestro, que tiene nuestras cordilleras, que tiene todos nuestros afluentes, que se supone que lo que hay que promover desde el gobierno, la protección del medio ambiente, la siembra, y que el tema de las granceras no continúe acabando con todo. Porque yo puedo ver entonces como un mensaje difuso, digo, no, pero si estamos hablando de desalinizar, es porque vamos a dejar que se acaben con todo. Entonces, usted como ambientalista, como conocedor de este tema, ¿cómo percibe este anuncio del gobierno de que se van a instalar estas plantas de desalinizar el agua marina en República Dominicana? Mira, hay 4 mensajes a partir de esa declaración. El primero es una admisión del fracaso de una política de agua. Nosotros tenemos un déficit estructural de agua en República Dominicana. Aquí hay agua, y el agua que corre en los ríos, el agua que nosotros recibimos desde los acueductos, es un agua que proviene de la condensación continua de los vientos alisios sobre una vegetación especializada en la alta montaña. Pero esa vegetación especializada ha sido atacada por varios frentes. La expansión de la frontera agrícola y de la frontera ganadera. La eliminación, la utilización de las áreas protegidas, que se utilizan no es porque tengan mayor o menor valor agrícola, es porque son gratis y se la pueden robar. O sea, ¿por qué están sembrando aguacate
en el Bauruco, o porque eran tierra pública y una persona con poder político o con poder económico o vinculado a poder militar o todas las penas juntas, llegaba allí. Pero ahora mismo, en este momento, en vez de limitarse la siembra, se están expandiendo la siembra de aguacate en el Bauruco Oriental. ¿En la sierra? Sí, en el Bauruco Occidental, perdón. En el Bauruco Oriental tú tienes a la Belfont comiéndose el naciente del río Nizaíto y de la fuente de una serie de acueductos. Tú tienes que la cordillera septentrional cada vez más se está expandiendo, por un lado la ganadería y por otro la tala indiscriminada. Peor aún, cuando los gobiernos han intervenido de una manera totalmente errónea con los famosos programas de reforestación que tanto criticamos del medio ambiente, porque incluso en un encuentro con el ministro se dio el siguiente diálogo con un representante de una ONG que él se quejaba, decía, mira, uno de los problemas que tenemos es que hay sitios en los que se ha reforestado y cuando los campesinos van a aprovechar el bosque, entonces le dicen que no, y se siembra con derecho a corte. Y todo el que estaba allí, que era ambientalista, reaccionó. Claro. Porque una siembra con derecho a corte es una plantación o una parcela. Y no diferencia nada sembrar con derecho a corte tomate que el árbol que sea que tú siembres. Cuando tú tienes una política de restauración ambiental, tú lo que haces es recuperar... Aunque debo decirle, don Luis, que sembrar con derecho a corte, siempre y cuando no sea una tala, no afecta directamente al medio ambiente. No, es que sembrar con derecho a corte nadie lo cuestiona. Pero se puede sembrar con derecho al corte y permitir que el medio ambiente realice sus actividades propias. Vamos por partes. Okay. Sí, porque es que hay un error conceptual que es importante que la gente se aclare. Ajá. En tu parcela, tú siembras con derecho a corte. Perfecto. Pero en terreno público, terreno del Estado, usted no tiene derecho a corte, siembre o no siembre. Ese terreno no es suyo. Y sobre todo si es un terreno de conservación. Por eso es un disparate que el Estado siembre en terrenos públicos con derecho a corte, porque lo que está es validando la depredación individual sobre tierra del Estado. Y ahí hay un engaño que se ha manejado muchas veces producto de tres cosas. Los gobiernos les gusta invertir en lo que es caro. Por ejemplo, lo que más impacto tendría en reforestar, como se utiliza a mí, la palabra, nosotros hemos acordado no utilizarla y le voy a pedir a ustedes que cuando se refieran a labores para recuperar sistemas naturales, hablen de restauración. De hecho, Naciones Unidas ha pedido a los estados que se refieran a restauración ambiental, que no es lo mismo que reforestar. Porque reforestando, si se hace mal, se hace tanto daño como tumbando. Justamente me gustaría saber eso, porque veía yo un documental de Panamá, la selva, los humedales y la selva tropical de Panamá, y las implicaciones que tuvo en su momento la tala de los árboles de ese lugar, y cómo ellos pudieron restaurar el ecosistema colocando los mismos árboles. Y quisiera que me hablara de cómo están los ecosistemas actualmente en la República Dominicana, porque usted está hablando de tala indiscriminada, usted está hablando también de la introducción de otras especies que no son nativas de esas áreas. ¿Cómo está afectando todo ese tipo de cosas a nuestro ecosistema y qué nos queda en el futuro entonces? Mire, yo no sé la palabra indiscriminada para tala, pero sí la puedo utilizar para siembra. Sí, porque la tala es llevarse lo que estaba ahí, pero ¿qué es una siembra indiscriminada? Cuando nosotros no cazamos, ahora en estos días alguien llegó a sugerir la importación de semillas para los programas de restauración, y eso ponerse, el que entienda un poquito de lo que está hablando se pone la mano en la cabeza. O sea, ciertamente cuando el bosque tiene tres formas de recuperarse, porque yo lo intervengo en contra de su lógica natural. Y eso ocurre cuando en el entorno de Quitespuela nosotros vamos y le decimos a la gente que tiene sus fincas por ahí, mira, te vamos a sembrar, y llevamos brigada a sembrarle Cassia Mangium, y siembran una especie invasora totalmente inadecuada en el contexto. Esa especie invasora es mucho peor
que no haber intervenido. O sea, hay esquemas. ¿Por qué? Yo decía ahorita, ¿por qué no se manejan los esquemas? Es imposible importantes? recuperar incluso las especies, la diversidad, No, si hay especies invasoras. Claro, no solamente es imposible, es difícil y usted lo que termina es agravando la situación. Pero yo quiero ir a un asunto porque la gente dice, y es por desconocimiento que los gobiernos no hacen eso. Y siempre uso la palabra los gobiernos, porque miren, no hay excepción, ¿eh? Sí. Así que si alguno de ustedes simpatiza con alguno, le voy a decir que es el que fuera, metió la pata. En ese aspecto. El suyo también metió la pata. ¿Qué ocurre? Que lo primero que habría que abordar en una política de restauración ambiental es la recuperación del bosque de galería, o sea, el bosque ribereño, que es el bosque que crece a lo largo de los ríos. Es lo primero, eso es lo más urgente. Sí, claro. De hecho, lo ha discutido el sector ambiental con las autoridades, lo ha discutido con el propio presidente de la República, se lo hemos planteado a cada ministro. Cuando ustedes lo dicen? No, ¿por qué no lo hacen? Porque ¿sabe por qué no lo hacen? Porque sale muy barato. Ojo, Señor, oiga, no, los estados no lo asumen porque sale muy barato. Luego, usted acaba de dar la fórmula exacta. Ella, que no es bióloga, acaba de decir que es lo que hay que hacer. Miren, el esquema ideal para restaurar un bosque es la expansión de la vegetación local y es permitir quitarle presión para que la lógica de sucesión opere. Y si acaso el nivel de degradación ha sido tan alto, usted puede colaborar con la naturaleza actuando en esa dirección. Pero eso también es mucho menos costoso. Lo que pasa es que este segundo modelo y el primero también requieren de alguna manera de tu articularte con la sociedad. O sea, si la presión sobre las riberas continúa, tú no puedes restaurar el bosque ribereño. Ahora, el bosque ribereño a la gente se le ha olvidado, de acuerdo a la ley dominicana, no importa dónde esté, pertenece al Estado. 30 metros a la orilla de cada río, que debe respetarse, aún estén al interior de tu finca, pero un acompañamiento real a los dueños de finca, un acompañamiento real en el área pública para quitar presión al bosque ribereño, para expandir la vegetación, te permitiría, todos conocemos el río Sama y nos ponemos la mano en la cabeza por lo sucio que lo vemos, pero cuando usted sale ya del Gran Santo Domingo, usted descubre que es un río tan limpio, que como decía el poeta Manuel del Cabral, que da trabajo mirarlo. ¿Y por qué? Porque en lo fundamental, en muchas partes, él conserva el bosque ribereño. Usted ve que el bosque ribereño se conserva y a los lados usted ve el vacío, el blanco, lo cual es terrible, porque hay que recuperar las cuencas, pero cada cuenca tiene que tener su enfoque y tenemos que saber que el esquema de recuperación no es un esquema que obedece a la lógica de los políticos. Le voy a decir una cosa, pero no se lo digan a nadie. Con cuidado. Si los gobiernos duraran 20 años, probablemente nosotros estuviéramos reforestando con especies nativas de lento crecimiento, que es lo adecuado. Si duraran 10, bueno, lo estuviéramos haciendo con la que, como duran 4 años, tratamos de sembrar especies que crezcan en 4 años. Por eso el Acacia mangium, por eso el Pinus caribea, por eso una serie de especies, la inmensa mayoría que no son nuestras. Si los gobiernos duraran 2 años, reforestáramos con plátano, y si duraran un mes, lo haríamos con maíz. Pero si fueran a durar 6 meses, la reforestación se haría con rábano. O sea, en la lógica, no, con yuca no, la yuca es para los que duran 2 años, estamos hablando de un horizonte de 8 meses. Don Luis, usted mencionaba hace un momentito, el tema del río Sama, de que está contaminado acá en el centro del Gran Santo Domingo, pero cuando uno sale, pues es una cosa muy diferente. Y a propósito de que usted menciona el río Sama, recordaba en estos días que usted estaba haciendo, pues pidiendo que removieran las barcazas del río Sama. ¿Cuál es la situación que pasa en torno a esa barcaza? Porque mucha gente dice, bueno, es que el río ya está contaminado, las barcazas se pueden quedar ahí. Entonces usted como ambientalista me gustaría que le explique a la gente cuál es la situación, por qué usted recomienda que se saquen, porque la gente dice que como está contaminado, ya eso no importa. Sí, empecemos por admitir de que el río está realmente contaminado, claro, y de que los problemas del río son múltiples. En la cuenca alta tiene un tipo de problema, a lo cual el gobierno respondió con la creación del Parque Nacional Loma Siete Picos, que creemos que es un paso positivo. En la cuenca media alta tiene una serie
de circunstancias, y ya cuando viene a los llanos, ya desde la sabana de Guabatico y al acercarse a los núcleos poblacionales del Gran Santo Domingo empieza a recibir una gran carga de contaminantes. La más importante, mucha gente siempre ha creído que es la contaminación orgánica que proviene de los hogares, y ese es un problema, probablemente sea la más perceptible, pero el gran problema es la gran contaminación industrial que recibe de todo el complejo industrial del Gran Santo Domingo, que está en el entorno, por ejemplo, de la Máximo Gómez, y mucha en las orillas del río deriva hacia allá. El otro gran problema es que todos los vertederos, el grandote de Duquesa y muchos pequeños vertederos, y la microbotadera de basura que ocurre también desde los hogares, también va al río. Esta probablemente sea la más visible porque arrastra mucha partícula sólida. Ahí es que vemos los plásticos y nos alarmamos cuando vemos los plásticos, que es gravísimo, pero es mucho más grave lo que no se ve. Y ciertamente el río, en la parte que es río, empieza a tener problemas, pero donde se agrava todo es en la ría, porque Los Amas, donde está la barcaza, es una ría. Para los que no saben la diferencia entre río y ría, el río viene por diferencia de altura hacia el mar, llega a ese contacto y se intruye en el mar. Pero cuando es el mar que hace intrusión en el río, como el agua de mar es más pesada, siempre lo hace por debajo de la superficie. Esa es la ría. Sí, esa es la ría. Entonces, la ría Osama llega de 12 a 18 kilómetros, y cuando hay eventos especiales, viene una tormenta, hay una sobremarea, puede llegar hasta 30 y tantos kilómetros. Por eso usted tiene en la zona de la Victoria, bastante alejado, una serie de cuerpos de agua que son salobres, y uno incluso hipersalado. O sea, de hecho, usted diría, pero ¿cómo es posible que a esta distancia tengamos? Porque no nos olvidemos que hay una intrusión marina continua. Y si esta intrusión marina entra en una etapa, llegó a un lugar y ahí se produce mucha evaporación, se va sobreconcentrando la sal y usted puede tener un nivel de concentración de ese acuífero mayor que el que usted tiene en el mar. Y las rías tienen una serie de características. Primero es que, por ejemplo, hay un gradiente, una diferencia de temperatura vertical. Y usted tiene una doble circulación, una circulación desde el mar hacia adentro y otra desde la tierra hacia el mar. Usted tiene además, por lo tanto, en ese gradiente de salinidad, de temperatura y de flujo, se dan unos ecosistemas muy propios que están fuertemente alterados por la contaminación. Si yo tengo una planta que además de esto va a sumar un componente térmico, está claro que estoy agravando, porque la elevación de la temperatura disminuye la disponibilidad de oxígeno, y si disminuye la disponibilidad de oxígeno, donde hay una alta demanda biológica y química de oxígeno, es un enorme problema. Pero yo quiero decir lo siguiente. Me gustó que usted dijera, que me oyó recientemente, cuando se instalaron las plantas en el año 90. El movimiento ambiental, no había ley ambiental. Yo en ese tiempo. No, usted no estaba, pero nosotros sí estábamos. Ella estaba. Y nos opusimos por la. No, ella no, si estaba, ella no era gente todavía. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque está ubicado en el cañón del río Sama, que tiene a ambas márgenes poblaciones. De hecho, por mucho que tú hubieras elevado la chimenea, las poblaciones te iban a quedar en contacto con la chimenea y el lugar era impertinente. Tan impertinente que la autorización que se dio temporal. Esas plantas se establecieron de manera temporal, pero desde su misma instalación se ha estado objetando la ubicación. En el tiempo, y esto lo digo a favor de la planta, sí. En el tiempo, en la medida que han ido cambiando de una planta a otra, el nivel de problemas y de contaminación disminuye. Pero eso no resuelve el problema fundamental de estar violando una norma de ordenamiento. Usted no puede colocar una planta eléctrica de esta magnitud en este lugar. En estos días que ellos publicaron un comunicado, me agradó mucho el comunicado por 4 razones. Ellos primero admiten que violaron la ley, e incluso acusan prácticamente de prevaricar a un ministro cuando dicen que Ángel Esteves le cambió la categoría de A a B. O sea, las normas de evaluación ambiental te dice que hay una serie de entidades que siempre tendrán categoría A, entre ellos la generación termoeléctrica, que solamente pudiera bajar si es un método alternativo menos de 5 megavatios. Pero ellos han ido aumentando, y en el momento en que ellos aumentan a 150 megavatios,
dicen ellos, le cambió la categoría, por eso ellos no hicieron un estudio de impacto ambiental, porque un estudio, una planta de bajo impacto lo que tiene que hacer es una declaración. No hicieron estudio de impacto ambiental. No, sí, ellos lo admiten. Primero habían dicho que lo tenían. Porque pero lo están solicitando en estos días, he visto, y como que no se lo entregan. Lo ha estado solicitando el INSA, pero a mí me interesaría que lean bien el comunicado. O sea, al cambiarle la categoría ya no había necesidad de hacer ellos dicen que entregaron un día. Un día es una declaración de impacto ambiental. Ocurre que los estudios ambientales para todo el mundo, las llama a todo el mundo estudio de impacto, cree que todos son iguales. Y hay varios niveles. El estudio más estricto, que es el estudio de impacto ambiental, tiene una serie de requisitos, como un análisis previo. ¿Por qué ellos no solicitan el estudio ambiental? Porque el análisis previo va a dar una impertinencia por la localización. Okay. Y eso, óigame bien, y eso es independiente. Si lo que sale de esa planta son contaminantes que te pueden matar de golpe, pueden ser contaminantes que van a actuar lentamente, pero si lo que sale de ahí es agua bendita, polvo de estrella y proteína que te va a nutrir, tampoco puede estar ahí, porque a ti no tienen por qué mandarte agua bendita, porque no es en esa localización. Don Luis, no debe estar. Don Luis, mire, a propósito de su comentario, yo hice un análisis aquí, porque mucha gente ha estado esgrimiendo, ¿verdad? Eso contamina, eso, esto. Ahora, cuando yo dije, es un científico que está hablando, yo me detuve a hacer un video completo y el planteamiento que usted hizo, y a partir de ahí hice un análisis sobre eso. Quiero preguntarle lo siguiente, don Luis, porque hay un elemento que parece imperceptible, pero que también genera un impacto. Es el tema de la vibración que generan estas plantas. Sí. Usted tiene, por ejemplo, el puente Duarte, eso fue en el 55. Es normal, ¿verdad?, que el puente Duarte en diferentes momentos se haya reparado. Ahora, el puente Juan Bosch, que queda al lado, que es del 2001, ya se ha reparado 3 veces. ¿Pudiera esta vibración que resulta imperceptible a los ojos de uno, Luis, estar impactando ese puente, que lo han reparado tanto en poco tiempo? No, mira, yo no me atrevería a hacer una relación entre un impacto inmediato y la planta, porque no lo hemos medido. Okay. Pero en diversas, sobre todo cuando estaba la primera planta y después en la segunda, porque es lo que hace la comisión que yo coordino, es medir y estudiar. Y sí hemos estudiado, eso se llama la frecuencia F. El sonido, A, B y F, que tiene que ver con la frecuencia de onda. Entonces, la frecuencia altísima que tú no lo oyes, sin embargo, sí tienen un enorme efecto por la cantidad de energía y porque atraviesan las barreras fisiológicas. Nosotros estamos aquí hablando y ustedes están percibiendo mi voz directamente por el oído y procesándolo en su cerebro, pero hay una serie de ruidos, incluso inaudibles, que le están llegando a ustedes de cualquier otro sitio. Ese esfuerzo de insonorización que se hace en las cabinas para disminuir su impacto y su sistema nervioso lo está separando para no confundir las señales. Un maestro sale cansadísimo a veces de un aula porque él no se da cuenta, pero el ruido de fondo es tan alto que tanto él como los niños que lo están escuchando tienen que hacer un esfuerzo inconsciente, no lo saben, para separar. Sí. De hecho, cuando usted se para en un sitio y cambia la forma de poner la mano, usted siente el eco que está regresando. Pues estas vibraciones sí tienen un efecto. Ahora, ¿qué ocurre? Ayer mismo me preguntaban en un lugar, porque aquí los temas se ponen de moda, ayer me preguntaban en un lugar si nosotros habíamos hecho estudios de los impactos en la salud. Y la respuesta que voy a dar aquí, nosotros hemos hecho una serie de mediciones. Medir no es estudiar. O sea, si yo voy un día y mido y obtengo un resultado, eso tiene valor para el momento en que yo lo hice. Claro. Estudiar implica un monitoreo. Ahora bien, antes de instalarse esa planta, tenía que tener todos los estudios ambientales para ver cuáles eran sus impactos y poder establecer un sistema de seguimiento y monitoreo. El Estado Dominicano carece de sistema de monitoreo continuo de calidad de aire en los sitios. Pero cuando tú estableces, por ejemplo, en un entorno urbano, una planta que está llegando a la gente, tú estás obligado a su costo, pero no manejado inmediatamente por ello, a tener un sistema de monitoreo que le permita a la gente, por ejemplo, que viva en Calero, en Pajarito, saber si el día de hoy, por alguna razón, el nivel de nitrógeno, el nivel de azufre o cualquier otro contaminante que te está llegando es alto o no es alto. Aunque tú cuando lo mides me digas, mira, yo medí y mis valores son correctos, usted tiene que tener un monitoreo Don continuo, Luis,
porque eso lo establece la ley. Y el otro gran problema de la planta, y no de esta, sino de muchísimas otras entidades en República Dominicana, es que pueden estar en violación de la ley, que te validan por lo importante y nadie duda de que necesitamos esa electricidad. Claro. Y yo voy más lejos. La planta actual, la número 3, que es la que está violando más violentamente la ley, la otra tenía ya un plazo que se le vencía en el 19 para irse, que se lo había dado Domínguez Brito en el 17. Pero esta nueva no tiene ningún papelito. Cuando supuestamente le extendieron la licencia a la anterior y a esta le cambiaron la categoría día y se la transfirieron a una segunda planta que es mayor y que era distinta, y que la ley es muy... Cuando usted va a la normativa es tan específica en eso que no podía haber confusión. Entonces, esa tendencia a violar la ley cuando algo es de alto interés social, cuando lo maneja el Estado, cuando lo maneja alguien que tiene mucho poder. O cuando hay prevaricación o soborno. Bueno, yo del soborno no sé, pero prevaricación sí hubo. Don Luis. O sea, es probable que la prevaricación pueda estar motivada, se equivocó, lo que sea, ya eso habrá que estudiarlo en la fiscalía. Pero prevaricación hubo porque Ángel Esteves no estaba facultado a cambiar la categoría, a menos que no cambiara Luis, la norma y la ley. De mi parte, finalmente, por razones de tiempo, he visto que el gobierno dominicano firmó con Colombia un acuerdo para declarar una zona limítrofe del Mar Caribe como una reserva natural. Se consultó con especialistas, ¿qué tiene esto de positivo? Hay especies endémicas ahí. Se socializó en el Congreso, se habló con alguien antes de firmar esto, porque lo lógico es... En peligro de extinción. Lo lógico es que un tema que implique soberanía, como es un tema sensible, independientemente de la buena intención que haya, de lo que se busque, lo lógico es que eso se socialice, se discuta con los especialistas, si esto vale la pena, si hay que hacerlo por esto, pero yo no he conocido las motivaciones. Usted, que es un especialista del área, ¿ustedes conocieron de esto previo a que se anunciara? ¿Tienen las razones de eso? Sí, es una propuesta vieja, se venía trabajando. De hecho, el ministro recién fallecido había avanzado bastante. Okay. Y mi opinión es la siguiente. Miren, declarar un área protegida no limita, sino incrementa la soberanía del Estado Dominicano, porque le da facultad al Estado Dominicano. Incluso ahora mismo le da facultad para regular aguas extraterritoriales, porque al haber una zona que no forma parte de nuestra zona de decisión jurídica, ni de nuestra zona económica exclusiva, ni de nuestra zona de jurisdiccionales, lo incrementa, y ciertamente es un área que yo creo que amerita todavía mucho más investigación para caracterizarlo, pero de acuerdo a los expertos del área, tiene las condiciones. Y es un elemento importante. Pero a mí me gustaría pedirle un permisito a ustedes. Yo veo que ustedes me están casi votando. Y la primera pregunta sobre el agua, sobre la desalinización del agua, yo no la completé porque me quedé en el primer punto. Y lo voy a decir muy rápido. Yo dije primero que tenemos un déficit estructural de agua. Segundo, los factores que provocan ese déficit están incrementándose producto de la expansión ganadera, de la expansión de la frontera agrícola, de la destrucción del bosque, de la enorme cantidad de permisos megamineros, de la destrucción de los ríos por la falta de su bosque de galería y de la extracción masiva de agregados. Pero están revelando otra cosa. No se olviden que recientemente se publicó el estudio hidrológico para el proyecto de Pedernales. Y el titular decía, hay agua, pero cuando usted leía, lo que te decía era que no había agua suficiente, que tenía que tener un manejo, y lo que dice el movimiento ambiental, no solamente que es insuficiente, nosotros no podemos pensar en desarrollar a Pedernales si estamos destruyendo el Bauruco Occidental y el Bauruco Oriental. Si el río Mulito y el río Pedernales, que es el río Pedernales, que son los que van a alimentar de agua a esta zona, y las aguas subterráneas que vienen desde esta cordillera se siguen destruyendo, pero seguimos siendo incapaces de actuar sobre la gente que está allá arriba. Entonces esto es lo que evidencia dos cosas. Yo creo que se mintió alrededor del potencial real en el proyecto Pedernales por el problema de las aguas. Por eso en aquella recomendación dice
Mientras que dice que hay agua, está recomendando desalinizar agua del mar. O hay, o lo vamos a desalinizar. Porque yo no creo que al país le sobren ni recursos económicos para la planta, ni energía para desalinizar, que consumen mucha energía. La desalinización implica una asunción de una derrota en un país que tiene otras rutas para poder abordar el problema de agua. Justamente quería preguntarle en ese sentido, porque yo tengo entendido que nosotros tenemos cuentas hidrográficas importantes, pero el hecho de que no hemos sido conscientes de su importancia. Un ejemplo claro, en el este, que está una de nuestras principales, se está depredando esa zona totalmente. Usted ve que los manglares no están, pero usted ve que también hay intervención. Sí, lo grave miren, en el este tú tienes 3 situaciones graves. Hablemos de la cordillera oriental, hablemos de los haitises, para hablar de las aguas que corren hacia allá. Un enorme caso, un enorme llano, con una gran, o sea, con un enorme acuífero, en el que cada vez más ha ido avanzando la cuña salina por un problema de mal manejo. Entonces tú tienes un mal manejo en superficie, la contaminación del acuífero y el avance de la cuña salina. Pero la cuña salina avanza por sobredemanda de agua. Avanza porque tú destruyes la zona de captación. Y por lo tanto, si va menos agua, tienes menos capacidad de... Bueno, Bueno, llegamos al fin. No, como ya me están votando, yo creo que estos temas me estoy autoinvitando para que discutamos cuál es el enfoque que tiene que desarrollar el Estado dominicano. Don Luis, no quisiera dejarlo ir a usted decir lo siguiente. Mire, el país entero le reconoce a usted en materia ambiental su condición de científico. El país entero. Don Luis, ¿por qué que usted no lo ha nombrado nadie como ministro? ¿Pero y quién te ha dicho aquí? Pero un recurso así, tú lo vas a desperdiciar. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Un recurso así lo vas a desperdiciar. Escuchemos la respuesta. El ministro del CS. El ministro del CS. Aunque usted no quiera. Lo primero es que los ministros terminan obedeciendo una lógica de poder que trasciende incluso a veces hasta los propios presidentes que lo nombran. Porque los poderes fácticos de la República Dominicana solamente tolerarían un ministro con el perfil de un ambientalista el día que logremos recomponer esta sociedad como totalidad, porque si no vamos a durar 3 días. Nuestro papel es ser oposición. Wow. Vamos. Rumbo de la